Nicaragua vive la campaña electoral más convulsionada de su historia democrática. A 5 meses de las elecciones presidenciales, 15 dirigentes opositores fueron detenidos y 4 de ellos aspiran a una candidatura. Mi casa tiene policías afuera y posiblemente sea un inminente allanamiento. Este video saldría en caso me detienen ilegalmente. Y quiero dejarlo dicho, lo que ya he dicho en otros momentos, seguimos en la lucha. Esto es parte del proceso para salir de Daniel Ortega. Aquí nadie se raja, Daniel Ortega se va, lo vamos a sacar. La oposición denuncia que en Nicaragua se implementó una dictadura y que su presidente Daniel Ortega está dispuesto a todo con tal de no perder el poder. Que estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde el punto de vista institucional y jurídico como para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas. Ortega lleva 14 años al frente del país y en noviembre buscará su 4º mandato consecutivo. El gobierno asegura que las personas detenidas atentan contra la soberanía y la seguridad por sus vínculos con intereses injerencistas y que algunas también tienen denuncias por lavado de dinero. Pero, ¿en qué se basan estas acusaciones? En 2020, la Asamblea Nacional de Mayoría Sandinista aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación. Esta ley considera traidor a la patria al que financie un golpe de Estado o que incite a la injerencia extranjera. Otra legislación que va en el mismo sentido es el de los agentes extranjeros, sancionada en octubre de 2020. La normativa bloquea el financiamiento internacional a las ONGs, medios y opositores y obliga a los organismos de esta índole a registrarse como tales para recibir fondos. El gobierno de Ortega acusa a Estados Unidos de financiar con fines golpistas a las organizaciones locales a través de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, a la que con frecuencia se atribuye ser la pata social de la CIA. Aquí el embajador Yankee anda de arriba para abajo vendiendo a sus candidatos como que él fuera nicaragüense. Él no es nicaragüense. Si quiere vender candidatos, que los vaya a vender a los Estados Unidos, candidatos norteamericanos. ¿Sí? Que se olvide el embajador Yankee. Nicaragua es soberana. La oposición cuestiona además una reforma electoral que el gobierno realizó a pedido de los organismos internacionales para garantizar las elecciones del 7 de noviembre. Señalan que la reforma beneficia al gobierno, ya que le permite a Ortega mantener el control del Consejo Supremo Electoral. En 2020, el oficialismo también aprobó la ley de ciberdelitos contra los que publican noticias falsas. Desde varios sectores disidentes con el gobierno alertan que esta ley busca acallar y penalizar la libertad de expresión. La ONU y la OEA exigen la liberación inmediata de los dirigentes opositores. El titular de la OEA, Luis Almagro, alertó que Nicaragua no cumple los mínimos estándares para comicios transparentes. La posición de España es la posición de la Unión Europea, de una firme defensa de los derechos, las libertades y de los valores democráticos. Y, por tanto, me gustaría dirigirme personalmente y directamente al presidente Ortega, que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra en juego limpio y en buena lid a ese proceso electoral. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones. Nicaragua depende principalmente de las exportaciones y créditos otorgados por Washington. Su economía se encuentra muy debilitada desde la crisis de 2018 y actualmente la situación empeoró por el impacto de la pandemia. Otro proceso electoral en América Latina está en riesgo. La región, otra vez en alerta y con el desafío de defender la estabilidad democrática. Hacia fines de 2020, la Asamblea Nacional de Nicaragua votó 2 leyes, una para castigar la incitación a la intervención extranjera
y otra, una ley de agentes extranjeros que también regula las donaciones que puedan hacer entidades extranjeras en partidos políticos o instituciones de Nicaragua. A partir de esto se inició una serie de investigaciones, persecuciones que afectaron a políticos y a empresarios de Nicaragua. Esto tiene que ver con la histórica injerencia de Estados Unidos en la política de Nicaragua y las resoluciones que está tomando el gobierno de Daniel Ortega para perseguir eso, que él ya marca que hay antecedentes en 2018 con respecto a esas intervenciones y las persecuciones que hoy se están planteando. Si uno analiza las causas de la detención, aparece esto que mencionaba Rulo con el tema del lavado de dinero, la acusación de lavado de dinero, pero otra de las causas es el tema de traición a la patria, y eso está referido también a una ley que sancionaron también, junto con esa ley que mencionaba Rulo, hacia fines del año pasado, que justamente menciona esta posibilidad de, digamos, el injerencismo o de, hay una serie de, digamos, lo catalogiza bien, pero que entra, para mí, desde mi punto de vista, es un gran paraguas donde engloba varias de las causas y con eso avanzan contra los líderes también de la oposición. Vamos a ver cuáles de estos precandidatos presidenciales fueron detenidos en las últimas 2 semanas. Está Cristiana Chamorro, esa es la candidata que mide mejor en intención de voto. Digamos que es la hija de la expresidenta Violeta Barrio de Chamorro. Además, la Fundación Violeta Barrio de Chamorro es la que está investigada por lavado de dinero en esa causa, es donde se la está investigando o denunciando a Cristiana Chamorro. Una mujer que venía del ámbito del periodismo, no estaba haciendo campaña política, pero que en el último tiempo se acercó también a la candidatura presidencial por Nicaragua y que viene, como dice Rulo, de una familia importante de peso político en ese país. Félix Maradiaga, del bloque Unidad Nacional. Arturo Cruz, de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, también fue ex embajador en Estados Unidos. Atención con este dato porque fue ex embajador durante el periodo de Daniel Ortega, así que es un dato a tener en cuenta. Lo detuvieron en el aeropuerto cuando llegaba de Estados Unidos. Y Juan Sebastián Chamorro, que es sobrino también de la expresidenta, que se presenta por Alianza Cívica. Tanto Madariaga como Cruz tuvieron declaraciones públicas reclamando la intervención de Estados Unidos o la condena de Estados Unidos al gobierno de Daniel Ortega. Justamente esto es lo que se toma, en lo que mencionabas, Ayelen, el tema de la denuncia de traición a la patria. Sí. Por el tema de pedir la injerencia de Estados Unidos en la política de Nicaragua, ¿no? Sí. Y acá, bueno, hay otra serie también de candidatos. Hablamos de Violeta Granera, del partido Unidad Nacional Azul y Blanco. Esto también es un partido que estamos viendo esas precandidaturas para la interna partidaria. Y también Daisy Dávila Rivas, del partido también Unidad Nacional Azul y Blanco. Vamos internas partidarias que deberían derivar en la presentación de los candidatos. Recién el proceso se está iniciando, todavía no hay candidatos oficiales para las elecciones del 7 de noviembre. Esto arranca el 28 de julio, la apertura de las designaciones. Por eso hablamos de precandidaturas, ¿no? Vamos a la siguiente. Acá tenemos el caso de 2 ex dirigentes sandinistas, sí, ¿no? En el caso de Tinoco y Telles, creo que Hugo Torres también, ¿no? Claro, bueno, ex guerrillero. Son quienes han participado inclusive de lo que fue la resistencia contra Somoza, la conquista del Frente Sandinista en el año 79, hoy muy distanciados no solo de Ortega, sino del sandinismo. Estas fueron las últimas detenciones. Fijémonos que todos responden al mismo partido político, UNAMOS, que, como decía Rulo, es una escisión que se dio a mediados de la década del 90 del sandinismo. Faltaría acá mencionar el tema de la iniciación de investigaciones sobre una serie de empresarios y banqueros que no han sido detenidos, pero sí se inhibió la transferencia de fondos, se le levantó el secreto bancario y demás, porque también están sospechados de desvíos de recursos y blanqueo de fondos y lavado. Bueno, y cuando hablamos de lo que está pasando en Nicaragua, también hay que entender que hay un antecedente con todo esto, no es algo que sucede un día para el otro.
hay un quiebre importante acá. Arrancamos del año 2018 cuando comienzan a darse esas protestas sociales contra la reforma del Seguro Social con una fuerte represión policial. Recordemos que querían modificar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, incrementando también los impuestos sobre las pensiones, y eso generó un descontento y la manifestación y protestas en las calles que terminaron con una fuerte represión policial y más de un centenar de personas fallecidas. Acá se mezclan dos cuestiones que suele suceder cuando se da este tipo de protestas. En este caso, el gobierno de Ortega denunció un intento de golpe de Estado. Hubo una feroz represión, como decís, y común que demasiadas víctimas. Y sobre esto se montó cierto sector de la oposición que seguramente tenían algo que ver con ese intento de golpe de Estado manipulado desde Estados Unidos. Entonces ahí se mezcla lo que es quizás seguramente protestas legítimas y una fuerte represión con quienes que quisieron aprovechar la situación para tratar de desgastar al gobierno de Ortega, ¿no? Sí, Situación que es esto del 2018 que se refleja o se proyecta sobre la situación actual. Sí, el problema pasa con la oposición, digo, cómo se expresa la oposición, digo, qué capacidad de manifestación y de protesta tiene en un sistema también como este. Digo, en septiembre Ortega, acá lo vemos, declara ilegales las protestas y amenaza con prisión a los organizadores. Las marchas continúan, vamos al siguiente, siguiendo esta línea cronológica. Esto ya estamos en 2019. Donde empiezan algunas repercusiones internacionales de la situación que está sucediendo en Nicaragua en ese momento. Las detenciones, posterior amnistía en el caso de algunos de los presos políticos y también cuando empieza a aparecer más formalmente la intervención de Estados Unidos y las sanciones, ¿no? Y acá vemos como en septiembre del 2019, estamos hablando, Ortega prohíbe el ingreso de 7 diplomáticos, entre ellos el embajador de Estados Unidos, ante la OEA, y empieza también esta, digamos, cruzada política con la OEA, sabemos que una secretaría general que no duda en tomar posición política cuando tiene que hacerlo, ¿no? Es imposible describir esta situación, los pasos que se dan en la política nicaragüense sin mencionar lo que iba pasando con las sanciones que iba tomando o directamente los ataques del gobierno de Trump sobre el gobierno nicaragüense, que eso fue constante, aunque no está reflejado acá en esta seguidilla de hechos que estamos relatando, ¿no? En septiembre del 2020, estamos hablando ya del año pasado, Ortega acusa de delincuentes a los opositores y políticos que promueven las reformas de penas de pena drástica a quienes inciten a los crímenes de odio. Y acá ya vemos en junio del 2021 el tema de la detención de los candidatos que mencionábamos recién y lo último que tenemos de esta semana cuando la OEA exige la liberación de los políticos presos en Nicaragua. Hubo además lo que hemos visto en los últimos días, un pronunciamiento muy fuerte de Anthony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, con respecto a la condena al gobierno de Ortega y el respaldo que le está brindando a los sectores de la oposición de Nicaragua, ¿no? También me parece una de los rasgos que marcan políticamente las decisiones que se están tomando en este momento. Yo lo que quisiera una cosita mencionar, que antes del 2018, nosotros arrancamos con la cronología en el 2018, tenemos el 2014. El 2014 se avanzó con una reforma constitucional que permitió la reelección indefinida de Ortega y creo que para mí eso es también parteaguas en la política nicaragüense, donde empieza, digamos, la posibilidad de un Ortega eterno y eso empieza a generar, por supuesto, tensiones dentro de todo el arco político, incluso dentro de la oposición, ¿no? Sí, hay dos países que no establecen en América Latina que no establecen un límite al ejercicio del poder por la misma persona. Una es Venezuela y el otro es Nicaragua. Creo que algo de lo que subyace a la cronología y a lo que planteaba Rulo recién es si la manera de entender o la mejor manera de entender lo que está pasando en Nicaragua es desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera. Es decir, es Estados Unidos
y la injerencia de Estados Unidos la que activa esto en Nicaragua, o es una situación de crisis política interna que después genera una reacción de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, la mejor manera es empezar por lo de adentro. Yo tengo la impresión de que hubo en los últimos años, sobre todo a partir de lo que marcaba Yelén del 2014, pero sobre todo a partir de 2018, una deriva autoritaria del gobierno de Ortega, la detención de 14 dirigentes opositores, entre ellos 4 candidatos a presidente, los 4 que tenían más chances de disputar la elección, bajo algo que uno critica mucho, que son los tipos penales abiertos. Traición a la patria, puedes meter cualquier cosa. Injerencia de Estados Unidos, puedes meter cualquier cosa. En Argentina le decimos lawfare a eso, ¿no? Cuando se persigue a una persona sin que haya una causa judicial fuerte atrás. Entonces, en algunos casos podrá haber lavado de dinero, etcétera, pero da la casualidad que los únicos que hacen o que cometen este tipo de crímenes en Nicaragua son los dirigentes opositores. Me parece que ahí hay un punto. Y que esté presa Dora María Telles, sí, que acompañó a Ortega y a otros comandantes de la Revolución Sandinista en la famosa toma del Palacio Nacional, ¿se acuerdan, no? Hay una crónica famosa de García Márquez, que Dora María Telles sea lavadora de dinero, a mí, o Sergio Ramírez, me cuesta pensarlo. Me parece que ahí hay un punto que es, yo lo veo más como una deriva autoritaria de un gobierno al que quizás le está costando la posibilidad de ganar las elecciones, teme la posibilidad de perder las elecciones y establece esta serie de medidas y decisiones. Hay sanciones de Estados Unidos, por supuesto. Ahora, sí, hay vigente, Rulo, también, digo Rulo porque lo conversamos anteriormente, sí, porque hay vigente también un tratado de libre comercio entre Nicaragua y Estados Unidos. No está bloqueada Nicaragua como está Cuba. Para mí es muy diferente la situación de Cuba y de Nicaragua, muy diferente. Sí, de todas formas, el tema de la injerencia de Estados Unidos, el problema es que José, que el tema de la injerencia de Estados Unidos no es nuevo, no es a partir del gobierno de Daniel Ortega, es una historia de injerencia de Estados Unidos, y estos mecanismos que se denuncian ahora son los mecanismos que ya conocemos, es el tema de la USAID y las distintas formas de intervención, de aporte, de manejo de sectores de la oposición, de sembrar conflictos, digamos, no es la primera vez que ocurre en Nicaragua. Si el tema del gobierno de Daniel Ortega, que en muchos aspectos es muy complicado de defender, ni uno entraría a encontrar demasiados elementos para defender el gobierno de Ortega y Rosa Murillo en particular, sí el proceso sandinista, y ver cómo esto se va. Por un lado, como decís vos, tiene una deriva autoritaria, sin ninguna duda. Pero también es cierto que la presión de Estados Unidos es cada vez más fuerte y hay una oposición muy poco representativa, de un caso muy similar a lo que ocurre en Venezuela. De acuerdo, sí. Agregaría algo. Los Guaidó nicaragüenses sobran, porque por un lado dicen tener apoyo importante como para ganar las elecciones, las encuestas de ellos mismos no lo demuestran, y por otro lado dicen que se está armando un fraude. Si se está armando un fraude, ¿para qué detendrían a los opositores? Sí. Igual no vamos a saber porque no se van a poder presentar porque están presos, digamos, aparentemente. Bueno, sí, quizás los liberen. Bueno, tal vez los liberan, ¿no? Digamos, y hay otros candidatos opositores, pues son 17 partidos, de los estos cuales eran 4... las más conocidas, ¿no? Sí, seguramente en el caso de la hija de Chamorro no cabe ninguna duda, pero me parece que yo por eso creo que la cuestión no pasa por ahí. Yo sí creo que el análisis debe arrancar por esa relación de Estados Unidos y esa injerencia de Estados Unidos y quiénes operan en función de eso. Un último punto para terminar, la caracterización que me parece importante, perdona, Yelén, del gobierno de Ortega, que es que ha hecho una reforma neoliberal fuerte. De hecho, las manifestaciones del 2018 surgieron con una reforma del sistema de pensiones, ¿no? Se hizo amigo de los empresarios, gobernó con los empresarios Ortega todo este tiempo, y un giro... Tenés que leer los elogios del Banco Mundial al gobierno de Ortega por los cambios que realizó. Y un giro ultraconservador en materia de valores, etcétera. Es el país más restrictivo en términos de aborto de América Latina, Nicaragua, por la alianza de Ortega con el cardenal Obando, que era el cardenal que lideró la contra Nicaragua. Entonces, a mí, desde ese punto de vista, la situación en Nicaragua, desde mi punto de vista, es diáfana. Yo no le veo mayores... A mí el tema de la injerencia de Estados Unidos siempre me parece un juego ahí, un elemento para el análisis complicado, porque hemos visto como ese elemento en otros países y en otras realidades políticas juega distinto. Digo, lo vemos también que podemos decir que opera también en Bolivia y el resultado político y económico y todo lo que estamos viendo fue distinto. Digo, pongámoslo como un elemento que juega, pero ¿qué pasa cuando empieza a justificar esta
desde mi punto de vista, también deriva autoritaria que estamos viendo en el gobierno de Nicaragua. Y por otro lado, hablaba con gente en Nicaragua que me decía, yo le decía, bueno, ¿por qué la detención? ¿Qué es lo que buscan? Que no compitan electoralmente, sacarlos de la carrera electoral. Y una de las hipótesis también es esto de que funcionen como moneda de cambio, ¿no? Moneda de cambio para negociaciones, que por otro lado se corra el eje de la discusión y que estemos hablando hoy de esto y no de las potenciales propuestas o lo que fuera electorales que puedan tener estas candidaturas. Y entonces, de alguna manera, de vuelta, el eje de la discusión política a 5 meses de las elecciones lo tenga Ortega y lo controle Ortega en este momento y no esté en manos de los líderes opositores. Sí, es un proceso complejo, lo comparto en ese sentido, inclusive desde el punto de vista económico, ¿cuántos son ya de Ortega? De esta vuelta son como 14 años. 14 años en esta vuelta, pues ya tuvo un periodo anterior. Después, bueno, cuando era líder revolucionario, claro, el presidente del Frente Sandinista. Del 80 al 90. Pero, digo, en cuanto a los resultados, tuvo unos muy buenos resultados para sacar gente de la pobreza, resultados nulos en cuanto a cambiar la configuración de la economía nicaragüense, social, que sigue siendo absolutamente primarizada y en ese sentido dependiente justamente de los intereses de Estados Unidos, pero pareciera que eligió eso. En ese sentido es contradictorio. Ahora, en términos políticos, es válida la comparación con Bolivia. ¿Por qué Bolivia supera la instancia del golpe respaldado por Estados Unidos? Por la fuerza popular que tuvo el apoyo del sector de Evo y sin Evo inclusive como candidato. Sí, y una pregunta ahí que vos también, digamos, te estás dejando en la puerta, que es el tema de qué organismos, ante qué espacios políticos regionales tenemos para debatir este tipo de cosas, ¿no? Que aparece la OEA como el producto de la erosión de la UNASUR, bueno, Mercosur sería para otras cuestiones, pero digo, producto de la falta de una articulación regional y de organismos propios, estamos discutiendo esto en la OEA que carece de toda legitimidad, de mi punto de vista, del secretario general de la OEA, que ha tomado posición política por, digamos, hemos visto, y le ha erosionado y ha dañado mucho los procesos democráticos de América Latina. Entonces, me parece que ahí también América Latina se queda sin herramientas, sin ámbitos de discusión, donde por ahí aparece el tema de la Secretaría, el Organismo de Derechos Humanos de la ONU como algún ámbito para hablar de esto, pero, bueno, quedamos atrapados en un diálogo medio tramposo, ¿no? Si me permiten un matiz histórico a esto, que es que una referencia histórica, que es que la revolución sandinista fue una revolución muy heroica, muy colectiva en su conducción, muy tempranamente feminizada. Había muchas mujeres y además Ortega, durante su primer gobierno, además de hacer una reforma agraria, un plan de alfabetización, etcétera, se sometió a un plebiscito, lo que no hizo Fidel Castro, por ejemplo. Se sometió a un plebiscito en el 85, lo ganó, volvió a convocar otro plebiscito en el 90, lo perdió, con Violeta Chamorro justamente, y cuando lo perdió se fue. Se retiró del poder. Antes hicieron lo que se llama la piñata, ¿no? Una serie de actos de corrupción gestionados, digamos, en complicidad con la derecha, fenomenal. Pero esa etapa de la revolución sandinista fue una etapa muy heroica, muy legítima y muy defendible. Por eso, desde mi punto de vista, esta caída en este autoritarismo abierto, desde mi punto de vista, se hace más dolorosa para la izquierda latinoamericana. Lo de Venezuela es más complejo, fue más rápido, no tuvo este filo heroico en los 90. La revolución cubana, que es el otro punto de vista, uno puede decir, bueno, la revolución cubana, por supuesto, tuvo momentos de mucho autoritarismo, es un sistema de partido único, no podés leer otro diario que el Granman, lo que sea, pero es una reforma social gigantesca, de inclusión gigantesca, y está efectivamente acosado por Estados Unidos. Hubo invasiones o intentos de invasiones sobre Cuba. Entonces, en ese sentido, Nicaragua me parece que es una caída desde mi enfoque tan dolorosa, porque viene de un lugar muy alto. Esa es mi percepción. Es parte también de la dinámica histórica que ha tenido Centroamérica, ¿no? Me parece que ahí también no hay que dejar de lado ese aspecto. Centroamérica fue durante todo el siglo XX un espacio de dominio, de control absoluto y de una suerte de modelo de régimen de imposición de condiciones de Estados Unidos. Todo el sandinismo, el sandinismo fue la previa a la situación de Somoza, cuando matan a César Augusto Sandino, quien logra echar a los marines estadounidenses, empieza el proceso Somoza. Quien lo saca a los Somoza es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Me parece que todavía no salimos de esa misma disputa histórica, ¿no? Vamos